Hola a todos, qué alegría volver a encontrarme con ustedes después de mucho tiempo. Estoy realmente muy contento de poder subir un video más al canal y retomar este espacio que tanto nos apasiona. Y esta vez es aún más especial porque no estoy solo, me acompañan dos estudiantes con muchas ganas de aprender. Quiero saludarlos. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola, profesor Orlando. Mucho gusto de verlo. Estoy bien, gracias a Dios. Quiero decirle que estoy muy contenta de aprender con usted. Qué bueno, Anita. También quiero saludar a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, profe. Yo estoy muy bien con muchas ansias de aprender matemática. Estaré muy atento a su explicación. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Qué bueno, estudiantes, vamos a abordar la tarea domiciliaria de geometría, material de la Academia César Vallejo del año 2021, correspondiente a la semana 2, el tema de congruencia de triángulos. Vamos a desarrollar 4 ejercicios de los 8 que presenta la práctica por razones de tiempo. Algunos de ellos lo desarrollaré con un enfoque trigonométrico también. Son los ejercicios que estoy mostrando en pantalla. Y el material lo pueden descargar en el primer comentario de este video. Bueno, espero que les ayude en su preparación. Sin más, iniciamos. Bien, ejercicio número 1 nos dice, según el gráfico, los triángulos mostrados son congruentes, calcule X más Y. Y nos presentan la figura de dos triángulos. Partiremos de la condición, ya que mencionan que los triángulos son congruentes, debemos recordar la definición de aquellos triángulos que son congruentes. La definición nos indica que son aquellos que presentan sus tres ángulos respectivamente de igual medida y sus tres lados respectivamente de igual longitud. Quiere decir que sus 6 lados medibles de un triángulo deben ser iguales a los 6 elementos medibles del otro triángulo. El símbolo que se utiliza para mencionar que son congruentes es un igual y posterior a ello, en la parte superior, una virgulilla. Y se lee el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Bien. Entonces, partiendo de esa definición, verifiquemos. Como se tratan de triángulos congruentes, una vez más, identificamos, aquí tenemos el ángulo beta, aquí también, aquí vemos una pareja de ángulos iguales. También aparece el ángulo phi, en el otro triángulo también. Y por ende, el tercer ángulo también deberían ser iguales, o sea, esta medida de este ángulo debería ser igual a la medida de este otro ángulo. Tres ángulos iguales. Asimismo, también los tres lados deben ser de igual longitud. Pues para ello tomamos como referencia un ángulo, ¿no? Los lados iguales en los triángulos serán aquellos que se oponen a los mismos ángulos. ¿Cómo así? Por ejemplo, el que se opone a beta, que quiere decir el que está al frente de beta, es el lado 4, ¿no? Este lado mide 4. Entonces, en el otro triángulo, el lado que se opone también al mismo ángulo anterior, o sea, al ángulo beta, debería ser igual al valor del otro triángulo, ¿no? En otras palabras, concluimos que Y es igual a 4. Deberían ser lados iguales, ¿no? Lo propio haremos con el otro lado. Por ejemplo, el lado que se opone al ángulo phi en este triángulo es X. En el otro triángulo, el que se opone a phi debería tener la misma medida, ¿no? En otras palabras, este valor de 9 tiene que ser el valor igual al valor anterior. O sea, X es igual a 9, ya que son congruentes. Finalmente, como nos piden, X más Y, sumamos 4 más 9, nos da 13, ¿no? Y la clave correspondiente sería la clave la A. Bueno, no estuvo complicado, solamente conocer la definición de congruencia. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ejercicio número 4, nos piden calcular EF si BD vale 8 y nos presentan un triángulo rectángulo y también notamos la presencia de dos ángulos donde uno de ellos es el doble del otro. Ahora, en triángulos, en el tema de congruencia, se tiene 4 propiedades fundamentales y uno de ellos es el famoso teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Evidentemente, se aplicará cuando se trata de un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a hacer uso de ese teorema. Para ello hay que revisar brevemente en qué consiste. Aquí tenemos la propiedad. En todo triángulo rectángulo, aquí,
Si trazamos una mediana a partir del vértice del ángulo recto, ¿no? Entendiéndose que una mediana es un segmento que parte de un vértice al punto medio del lado opuesto, si esta línea de color azul es una mediana, ¿no? El teorema nos indica que la longitud de esta mediana será igual a los dos segmentos determinados en la hipotenusa, ¿no? O sea, X es igual a B en el teorema. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Para ello hay que recordar que nos piden calcular EF, vamos a asumir que mide X, ¿no? Y también nos dan otro dato de problema que BD vale 8, ¿no? 8. Ahora sí, trazaremos la mediana a partir del ángulo recto, la mediana E, vamos a llamarle la mediana EM, mediana EM. Vamos a justificar en la parte izquierda, sea la mediana el segmento, es una mediana relativa a la hipotenusa. Ahora, por ser mediana nada más, este punto M es el punto medio, ¿no?, de la hipotenusa. Quiere decir entonces que el segmento DM y MB serán iguales, ¿verdad? Y a la vez, como notamos que la hipotenusa mide 8, entonces cada uno de ellos debe medir 4 y 4, ¿verdad? Vamos a cambiarle de lápiz, ahí está, 4 y 4. Vamos a también justificar en la parte izquierda, DM es igual a MB, por ser mediana nada más el segmento M. Y ahora sí, por el teorema ya anteriormente mencionado, esta mediana siempre va a tener la misma longitud que estos segmentos parciales, ¿no? Entonces, ubicamos la misma marca, ¿no? Cambiarle. El segmento M tendrá igual medida que los segmentos anteriores, por lo tanto, deben medir 4, ¿no? Ya, eso también lo justificamos por el teorema anterior. EM es igual a DM, igual a MB, e igual a 4. Bien, hasta aquí hemos aplicado el teorema. Ahora sí hay que observar que a partir de la presencia de la mediana, notamos la presencia de dos triángulos isósceles, ¿no? Me interesa solamente mencionar el triángulo EMB, ¿no? Ahora, ¿por qué puedo afirmar que es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados de igual medida, ¿no? ¿Cuáles son? 4. Entonces se sabe también que en esos triángulos, cuyos dos lados son iguales, también deben tener dos ángulos de igual medida, ¿no? Por lo tanto, este ángulo también debe ser igual al de θ. Y en el mismo triángulo podemos aprovechar este ángulo, que es el ángulo exterior de ese triángulo, para calcularlo, y será igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Por propiedad, el ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores no adyacentes, ¿no? Entonces, este ángulo será la suma y nos da 2θ, ¿no? ¿Ok? Bien. Y a partir de ese ángulo, notamos un triángulo isósceles, un triángulo más, el cual es isósceles. Estoy pintando. Ahora la pregunta es, ¿por qué es un triángulo isósceles? Por la presencia de dos ángulos de igual medida. Notamos que tiene dos ángulos interiores que miden 2θ y 2θ. Por lo tanto, se llama ese triángulo FM un triángulo isósceles. Y si son triángulos isósceles, o es un triángulo isósceles, debe tener también dos lados de igual medida, ¿no? Concluimos entonces que X es igual a... Ahora, el mismo ejercicio lo desarrollaremos por trigonometría, un enfoque trigonométrico, ya no usando congruencia y tampoco trazando alguna línea adicional, como en el caso anterior, por el método geométrico, pero sí necesitamos algunas propiedades de razones trigonométricas y la ley de seno. Para ello, una vez más, ubicar los datos del problema, el cual la hipotenusa, según el dato del problema, en otras palabras, BD mide 8, y nos piden calcular EF, ¿no? Vamos a poner la variable X. Ahora, vamos intencionalmente a ubicarle una variable al lado ED, el cual es el cateto del rectángulo de EB. Entonces nos vamos a enfocar en ese triángulo para hacer uso de la razón trigonométrica coseno del ángulo, ¿no? ¿Ya? Se sabe que, por definición, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, enfocándonos en este triángulo, el cateto adyacente sería el valor de B y la hipotenusa sería 8, ¿no? Para el ángulo θ, ¿no? El cateto adyacente es el cateto que está más cerca, sabiendo que un triángulo rectángulo tiene dos catetos, ¿no? Los catetos, el cateto que está más cerca al ángulo se le conoce como adyacente. Y este es la hipotenusa. Entonces podemos decir
que coseno del ángulo θ es igual a cateto adyacente, ¿cuál es B? Sobre 8. ¿Sí? De aquí podemos concluir que el valor de B es igual a 8 por coseno de θ. Ahora sí, nos vamos a enfocar en este triángulo, vamos a remarcar este triángulo, y vamos a aplicar una ley conocida como la ley de seno. Ya, ¿qué nos dice la ley de senos? Es que podemos comparar, en forma práctica, podemos comparar dos lados del triángulo, ¿sí? Dos lados del triángulo, comparar a través de la división. A ver, nos vamos a enfocar en este triángulo, vamos a comparar X y B, vamos a comparar X y B, podemos comparar dos lados del triángulo, vamos a poner en la parte superior, ya, X y B a través de la división, y será igual a comparar la razón seno de los ángulos opuestos a cada lado. Es decir, el ángulo que se opone X es el valor de θ, voy a comparar seno de ese ángulo, seno de θ, y el que se opone a B, el ángulo es 2θ, voy a comparar con seno de 2θ. ¿Okay? Esa es la propiedad de la ley de senos. Ahora, resolviendo, seno de 2θ, haciendo algunas operaciones, vamos a tener que X es igual a X por seno de 2θ es igual a B por seno de θ. Ahora, conociendo la propiedad o la identidad del ángulo compuesto, ángulo doble, seno 2θ, se sabe que es igual a 2 veces seno de θ por coseno de θ. Ahora, también, como ya hemos hallado el valor de B, ¿no? Entonces vamos a despejarlo aquí. El valor de B es igual a 8 por coseno de θ. Seguimos por seno de θ. Bien, ahora sí, podemos simplificar seno con la razón seno, coseno, coseno, y también mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y finalmente, nos quedaría X igual a 4, ¿no? La clave correspondiente sería la clave la A. Bien, usando el enfoque trigonométrico. Ejercicio número 7. En un triángulo isósceles ABC, de base a C, se traza la mediana interior BD, y la medida del ángulo DBC es igual a 3 veces la medida del ángulo ABD. AD es igual a 5 y DC es igual a 11. Calcule la medida del ángulo BAC. Como menciona que es un triángulo isósceles, se sabe que debe tener dos lados de igual medida. Nos dicen también que la base es AC. La base se refiere al lado desigual de este triángulo isósceles. Por lo tanto, concluimos que el lado AB y el lado BC serán los lados congruentes, o sea, lados de igual medida, ¿no? Ya que AC, el lado diferente, se lo conoce como la base. Se traza la cebiana interior BD, ya. La cebiana interior es un segmento que parte de un vértice, en este caso del vértice B, a cualquier punto del lado opuesto, en este caso del lado AC. Vamos a suponer que sea este punto, y menciona que es BD. BD, vamos a poner, ¿no? BD. También mencionan que la medida del ángulo DBC, o sea, este ángulo, la medida de ese ángulo es igual a 3 veces la medida del ángulo ABD de este ángulo. Supongamos entonces que este ángulo vale phi, este va a ser el triple, ¿no? 3 phi. AD vale 5, AD vale 5, DC vale 11, vamos a mencionarlo por aquí. Todo esto vale 11. Y nos piden calcular la medida del ángulo BAC, este ángulo. Vamos a asumir que es X. Algo que podemos concluir es que el lado AC, ¿no? Ya que nos dan las medidas de los segmentos que lo determinan, o sea, AD y DC. Vamos a mejorar esta línea. Esta longitud sería la suma de 5 y 11, ¿no? El cual sería 16. Ya tenemos esta longitud. Bien, ahora vamos a aplicar dos teoremas. Uno es el teorema de la mediatriz. Bueno, básicamente una propiedad que se desprende del teorema de la mediatriz, pero es necesario mencionar. Supongamos que tenemos un segmento, en este caso el segmento de color rojo, y se traza una mediatriz a dicho segmento. Entiéndase que la mediatriz es una recta que
divide en dos segmentos iguales formando un ángulo de 90 grados. Ahora, la propiedad menciona que si tomamos cualquier punto de esta línea de color azul, el cual es la mediatriz, y trazamos a segmentos hacia los extremos del segmento inicial, o sea, del segmento rojo, estos dos segmentos deben ser de igual medida. A es igual a B. Bien. Ahora, el teorema que se desprende de aquí es referente a los triángulos isósceles, ¿no? Entonces, en todo triángulo isósceles, esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque es una sugerencia o una idea primaria para poder resolver problemas cuando se tienen triángulos isósceles, es trazar una altura relativa, evidentemente, a la base o al lado desigual. Desde el vértice B, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar la altura. Segmento perpendicular, una altura es un segmento perpendicular, en este caso vamos a llamarle BH, a esa altura, y por tratarse de un triángulo isósceles, esta altura va a cumplir también las demás funciones de la línea notable. O sea, aparte de ser altura, también va a ser mediana, vamos a anotarla acá, mediana, también será bisectriz interior y parte de la mediatriz. Entonces, si es también mediana, este punto H es el punto medio. Quiere decir que estos dos segmentos serán iguales, ¿no? Por lo tanto, como todo vale 16, cada uno debe ser 8 y 8, ¿no? Vamos a escribirlo, este lado, este segmento, vamos a cambiarlo. Este segmento vale 8, y esto también 8, pero como ya tenemos 5, entonces esto debe ser 3. Bien, y también esta línea BH es una bisectriz, ¿no? Eso implica que este ángulo con este otro deberán ser iguales. Como ya tenemos el ángulo total, que evidentemente lo podemos encontrar sumando phi más 3phi, el cual es 4phi, podemos concluir que cada uno debe ser 2phi y 2phi, ¿no? ¿Ok? Lo que me interesa es hallar en realidad este ángulo, ¿no? Que se puede concluir que sería igual al ángulo phi, ¿no? Este. Vamos entonces a... Eso es lo que me interesa. Este ángulo debe ser phi. Bien, segundo teorema que vamos a aplicar es referente a la bisectriz interior, ¿no? Es un teorema, también lo vamos a mencionar brevemente. En todo ángulo, si trazamos una bisectriz, ¿no? En este caso esta línea de color azul que divide el ángulo en dos ángulos iguales, si tomamos de cualquier punto de esta línea, o sea, de esta bisectriz del ángulo, por ejemplo el punto de aquí, y trazamos perpendiculares a los lados del ángulo, el ángulo determinado por estos dos rayos de color rojo, estos segmentos van a tener igual medida. A es igual a B, y además estos dos segmentos también lo serán. M es igual a E, ¿no? Bien, este teorema lo vamos a aplicar. Nosotros aquí tenemos el ángulo ABH, y este es el segmento BD, sería la bisectriz, ¿no? Evidentemente, inicialmente ha sido la seriana interior, sería una bisectriz del ángulo, ¿no? Quiero que nos centremos ahí, la bisectriz del ángulo. Ahora, teorema, ¿no? Cualquier punto de la bisectriz, en este caso del punto D, si trazamos perpendiculares a los ángulos, en este caso, a los lados del ángulo, en este caso una primera perpendicular ya está, vamos a trazar la otra perpendicular al otro lado, en este caso por aquí, segmento perpendicular, o sea, un ángulo que forme 90, supongamos que sea el segmento DK, ya estos dos segmentos, por propiedad, vamos a mencionar por propiedad, serán iguales. Conclusión, esto también vale 3. Bien, y finalmente nos vamos a centrar en este triángulo, ¿no? En este triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo AKD. Sería un triángulo notable, ¿no? Entonces es un famoso triángulo notable de 37 y 53, ¿no? Porque la hipotenusa, si nos damos cuenta, vale 5 y un cateto vale 3, ¿no? Se puede concluir que el otro cateto debe ser 4 y por lo tanto, conociendo los triángulos notables, se entiende que X vale 37 grados. Bien, y la clave correspondiente sería la clave la B. Vamos a resolverlo con un enfoque trigonométrico también. Bien, el mismo problema, usando trigonometría, una vez más consideramos, es un triángulo isósceles, estos lados, ya mencionamos por qué, AB y B son iguales, sería un triángulo isósceles de base a C, o sea, AC de base a C,
AC es el lado desigual, se ha trazado una sevillana, ¿verdad? Una sevillana interior, vamos a hacerlo, sería la sevillana BD. Nos dan esta longitud, ¿no? AD, bueno, AD nos dice que es 5, DC nos dicen que es 11, ¿verdad? Y bueno, este ángulo es el triple de este otro ángulo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer uso también para este método, también es trazar la altura, ¿no? La altura, vamos a trazar la altura relativa a la base, la altura BH. ¿Sí? Ya vamos a olvidar algunos pasos porque ya lo expliqué en el ejercicio anterior. BH es altura, también cumple la función de mediana y de bice 3 y se ha concluido que este ángulo también vale 5, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, supongamos que este segmento BD vale A. Ya cabe mencionar también que H es el punto medio de AC, por eso se ha concluido que este es 8 y todo esto también vale 8, por lo tanto esto vale 3, ¿no? Bien. Ahora, nos vamos a centrar en un momento en este triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo DHB, ¿no? Y vamos a aplicar una razón trigonométrica conocida como la razón seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, seno del ángulo φ. Vamos a enfocarnos en la razón seno del ángulo φ. Y esto es igual a cateto opuesto, el cual es 3, sobre la hipotenusa, el cual vale A. ¿Ok? Seno de φ. Bueno, despejando esto nos daría A, bueno, resolviendo un poco, a seno de φ es igual a 3. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a enfocarnos en este otro triángulo. Vamos a cambiarle de color. Este otro triángulo. En este otro triángulo, en el triángulo ADB, y vamos a aplicar la ley de seno, ¿no? ¿Ok? Cabe mencionar que el ángulo que nos están pidiendo es el ángulo, la medida del ángulo BAC, ¿no? Este valor de X. Ahora, mencionamos que la ley de senos es una comparación entre dos lados. Se me ocurre el lado A y el lado 5 en ese triángulo. Vamos a comparar A y 5. A ver, permítame. Vamos a comparar a través de la división A y 5. Y esto será igual a comparar la razón seno de los ángulos que se oponen, ¿no? Por ejemplo, que se opone a es X, sería la razón seno de X. Y el que se opone a phi, el que se opone a 5 es phi, sería la razón seno de phi. De aquí podemos seguir efectuando. Vamos a tener que A por seno de phi es igual a 5 seno de X, ¿no? Ahora hay que reemplazar, hay que sustituir porque ya tenemos el valor de A seno de phi. Miren aquí, sustituir o igualar, ¿no? Igualamos al final de cuenta. Y luego nos quedaría, ¿no?, que 5 seno de X es igual a 3. Despejando, seno de X nos quedaría 3 quintos. Por lo tanto, seno de qué ángulo agudo nos da 3 quintos, nos da del ángulo de 37, ¿no? Por lo tanto, X sería 37 grados hexadecimales. Bien, la clave de ahora. Ejercicio número 8, en el gráfico AB es igual a BC más PC, calcule el valor de θ. En el triángulo ABC notamos la presencia por aquí de una bisectriz, el ángulo 2θ y la medida de un ángulo que es igual a 108, ¿no? Bien, vamos a darle las longitudes a estos segmentos BC y PC. Vamos a suponer, a ver, que BC mide A y PC mide B, ¿no? Entonces, la longitud del segmento AB, ¿no?, la longitud del segmento AB debe ser la suma de los anteriores, ¿no? A más B. ¿Ok? Listo. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer uso, ya que notamos la presencia aquí de un ángulo que mide 2θ, ¿no?, porque al sumar estos ángulos nos da 2θ, y aquí tenemos otro ángulo que mide 2θ, ¿no? Lo que queremos es construir un trapecio isósceles, ¿no? Para lo cual, trazamos desde P, vamos a trazar una paralela a AC, vamos a llamarle el punto E, Entonces, lo que mencionaremos en primer lugar es que
cuadrilátero AEPC es un trapecio, ¿no? Hemos construido un trapecio y evidentemente es un trapecio isósceles, ¿no? Un trapecio isósceles. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son de igual medida, ¿no? 2 θ y 2 θ. Bueno, podemos concluir, ya que EP es paralelo, bueno, hay que mencionarlo en la parte inferior, el segmento EP es paralelo al segmento AC, ¿no? Y se los considera como bases. Ahora, si eso ocurre, entonces este segmento con este segmento serán iguales. ¿Ya? Vamos a cambiar el formato. ¿Ya? Este segmento con este segmento serán iguales, ¿no? Por lo tanto, esto vale B. Y concluimos, ¿no es cierto?, que todo esto, como es la suma A más B, si esto vale B, entonces esto sería A, ¿no? Esto vale A. Bien, ahora, quiero aprovechar el trapecio isósceles, ya que estos son paralelas, el segmento EP y AC son paralelas, entonces, por propiedades de ángulos alternos internos, este ángulo con el de aquí deben tener igual medida, ¿no? Ángulos alternos internos, esto debe ser θ. Y aparece otro triángulo isósceles, ¿no? Vamos a mencionar el triángulo AEP, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tienen dos ángulos iguales, θ y θ, entonces esto vale B, ¿verdad? Vale B. Y a la vez aprovechamos la medida de este ángulo, ¿no? Que es el ángulo exterior a ese triángulo. Y ese ángulo exterior se obtiene sumando estos dos interiores, ¿no? θ y θ, por lo tanto nos va a dar 2 θ. ¿Ok? Bien. Y por último paso, el último paso, sería trazar esta línea. Miren, BP. Al trazar esta línea, ¿sí? Vamos a resaltarlo un poquito este segmento, ¿ya? Podemos identificar ya dos triángulos congruentes, ya que presentan 3 lados de igual medida, ¿no? Miren, vamos a remarcarlo. Este es el triángulo. Ahora no sé si se logre ver el amarillo, y este es el otro triángulo, ¿no? Entonces mencionamos aquí el triángulo EPB es congruente al triángulo CPB. El caso de congruencia, eso hay que tener en cuenta porque son congruentes por un caso o un criterio de que menciona, basta que 3 lados, bueno, en un triángulo los 3 lados, ¿sí? La medida de los 3 lados son iguales, concluimos que se tratan de triángulos congruentes, ¿no? Y miren, notamos aquí el lado AB y el lado de línea de color rojo se presenta en este triángulo, y esos mismos elementos también aparecen aquí, AB y el lado de línea de color rojo. Entonces el criterio es lado, 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 y por lo tanto concluimos que todos los otros elementos serán iguales. Básicamente, el ángulo que se opone a esta línea de color roja serán iguales, ¿no? Entonces, este ángulo debe ser igual a 2 θ. Bien, finalmente, nos vamos a enfocar en el triángulo ABC, ¿no? Para concluir. Tenemos los 3 ángulos interiores. Aquí tenemos 2 θ, es un ángulo interior. Más, aquí tenemos otro ángulo interior, el cual sería 4 θ. Más, y el tercer ángulo, que es el que nos han dado inicialmente, es 108. Y esto es igual a 180, ¿no? La suma de los 3 ángulos interiores. 2 θ más 4 θ, 6 θ. Bueno, resolviendo aquí, nos daría 72 grados. Y dividiendo, θ sería 12 grados, ¿no? Y es lo que nos piden hallar. Concluimos que la clave, la alternativa correcta sería la clave, la A. Bien, espero que les haya servido estos ejercicios para su preparación, y conmigo hasta otra oportunidad. Hasta luego.